Hola amigos de CSC Refrigeración. En el día de hoy vamos a instalar un aire mini split de 12.000 BTU, marca Sony View. Están observando, estos aires cuando viene nuevo te viene con todos los accesorios listos para instalar. Este es un aire R410, pueden observar aquí la sigla. El nuevo refrigerante, este es un refrigerante ecológico, por eso se trae estos símbolos. Vamos a abrirlo, vamos a traer. Observar aquí el aire, esta es la evaporadora de la consola. Vamos a instalar ya este evaporador lo vamos a instalar aquí. Vamos a hacer esta instalación de este lado y vamos a hacer una pequeña perforación para pasar la tubería del lado externo, así para llevarlo a la placa. Vamos a empezar a hacer esta instalación. Bueno amigos, ya le quitamos lo que es la platinita. Esta platinita es la que va a agarrar lo que es el evaporador en la pared. Esta platinita va de este lado. La vamos a ubicar muy bien aquí. Ya ahí lo vamos a hacerle sus marcas y le voy a explicar algunos detalles, unos tips para hacer una buena instalación. Pero antes de eso, como vamos a pasar la tubería, va a pasar de la pared al otro extremo, tenemos que enderezar la tubería. La tubería viene guardada aquí dentro del aire, lo que tenemos que aplicar e irlo agarrando suavemente para no estrangular las tuberías. Vamos a llegar a este nivel, dándole poco a poco, sin miedo, hasta que lleguemos aquí. Ahora, esto es lo que va a salir hacia el lado de afuera, y el tubo de desagüe, como estos tipos de aire, te vienen los modernos, te vienen ahora para colocar la manguera donde nosotros queramos. En este caso, no lo vamos a dejar aquí, tendríamos que abrir otro hueco para sacar el tubo de agua. ¿Qué vamos a hacer? Para que salga todo en el mismo hueco, el tubo de desagüe lo vamos a poner al lado del tubo de cobre, donde se conecta para alimentar la evaporadora. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, él aquí tiene un ganchito. Si observan aquí, voy a prender la luz. Él aquí tiene un gancho. La mayoría de los aires lo traen ya moderno. Le damos con fuerza. Después que quitemos el gancho, quitamos la manguera. ¿Qué vamos a hacer de este lado? Quitar el tapón y cambiamos el sitio. Se puede observar ahí. Este es el tapón que trae. Hacemos colocar el tapón de este lado. Bueno amigos, entonces le vamos a echar un poquito de aceite. Ya que esta goma, como está muy nueva, le va a costar para introducirlo, para poder tapar la abertura. ¿Qué hacemos? Lo mojamos un poquitico de aceite. El aceite puede ser 3 en 1, cualquier lubricante que ustedes tengan en su casa. Y procedemos a colocar la goma, que puede entrar más suave, miren. Perfecto, ahí entró la goma sin problema alguno. Ahora, ¿qué vamos a hacer luego? Vamos a instalar lo que es el desagüe. Y se dan cuenta que tiene su basecita. Hacemos igual. Conectamos así. Colocamos el seguro por acá. Y pasamos el seguro. Observan de este lado para que vean cómo enganchó. Esta es la seguridad de que la manguera no se salga. ¿Ven? Perfecto. Así de esta manera ya con esta modificación que hemos hecho, ya por aquí garantizamos que vamos a hacer una sola perforación en la pared. Por aquí pasamos tanto lo que es el cable eléctrico, lo que va a alimentar el panel, y lo que es el cable de señal, que ya les voy a mostrar, que va directamente aquí. Todo su cableado lo vamos a pasar aquí en un solo hueco, ya que este equipo se va a conectar del lado exterior de la habitación para que esto quede lo más estético posible. Bueno amigos, vamos a proceder entonces con la instalación. Vamos ahora a agarrar, necesitaríamos un nivel para para que el aire o la consola no nos quede torcida. Hay un mito anteriormente, que lo he escuchado ahí, me han hecho muchos comentarios, de que si es verdad que el aire hay que dejarlo torcido hacia donde está el nivel del agua, de la manguera. Que hay que dejarle un pequeño doblez. No, ese mito es falso. Ya esos aires, antiguamente los aires sí hay que hacer eso. Pero si se dan cuenta, él tiene su propia caída. Si ustedes ven el canal trasero que tiene internamente el aire,
Él tiene su propia caída que el mismo proveedor, si ustedes ven el manual, él indica que el aire o el evaporador que lo instalen en su forma correcta, que tenga nivel, nada de que hacer una especie de juego porque no les va a funcionar. Y a la vista del cliente estética, eso quedaría muy feo. Entonces vamos a comenzar con la instalación de la lata. ¿Qué vamos a hacer primero? En vista de que la tubería del aire, ellos vienen aproximadamente 3 metros. Entonces lo que vamos a hacer es que la placa, ya salimos al lado de afuera, la placa empieza, donde lo vamos a instalar, después de esta columna, el lado de arriba. Entonces lo máximo que podemos gastar aquí de tubería es 1 metro. Aquí lo marcamos. De la columna que nos llegue 1 metro exacto. Pero tenemos que medir cuánto mide la consola o la carita. Nos mide 80 centímetros exactamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar y vamos a medir aquí donde podemos jugar con la consola. La consola mide 80 centímetros. Entonces aquí ponemos la consola, medimos 80. Todavía nos queda esto de espacio. ¿Qué hacemos? Tratamos de llevar la consola a donde debería ir. Nos quedaría aquí de esta forma. Aquí nos quedaría la consola. Así nos iría el aire. Lo ideal es que el aire lo colocáramos aquí en el centro, la consola, para que te enfríe el cuarto uniformemente, para que se despliegue bien el frío. Ya que si lo instalamos de este lado, el frío siempre se va a mantener en esta esquina. Pero en vista de que no tenemos para hacerle la extensión de tubería, hablamos con el cliente quiso que lo pusiéramos de este lado, que no había problema. Entonces vamos a empezar a instalar la lata. Vamos a usar un nivel. Siempre se considera es que cuando instalemos el aire, aquí hay otra columna, tenemos que dejarle mínimo 10 centímetros de espacio. Aquí entra el evaporador y no hay que pegarlo que quede pegadito del muro. Eso sí no lo recomiendo, porque nosotros dejarlo pegadito del muro, arriba es donde él recoge el aire caliente. Este es su funcionamiento. Él recoge el aire caliente del cuarto por aquí arriba y por aquí abajo sale frío. Si tú le tapas la entrada de aire, él no te va a enfriar eficientemente. Entonces ese es el gran error que cometen, que lo pegan de la placa lo máximo que pueda, que para que no quede lo más alto, entonces el aire no puede enfriar bien el cuarto, ya no tiene entrada de ventilación. Lo que vamos a hacer aquí, como vemos que está la columna, vamos a tratar lo posible, aquí está la marca. Vamos a tratar lo posible de que aquí 10 lo dejaron 10 centímetros, como vemos aquí. Sería hasta la distancia. Porque cuando entre no nos estorbe y tiene espacio suficiente. Vamos a empezar de esta manera. Amigo, acérquense para acá para mostrarles. Aquí dijimos que llegaba el aire, o saldría la tubería. Vamos a meter los 10 centímetros. Aquí también tiene una regla. Los 10 centímetros aquí sería de esta forma. Ahora ustedes me van a preguntar que cómo sé yo la distancia de la tubería. En este caso la tubería, vamos a llegar un poco más hacia acá. La tubería, por la experiencia que ya yo tengo, somos un aire de 12.000 BTU, el hueco donde va a ir la perforación siempre serían 4 dedos. Esta medida no falla. Estos son uno de los tips que yo quería decirles. 4 dedos. Vamos a hacer la marca aquí. Me la permití, hermano. Hacer los 4 dedos. Hacemos la marca que es aquí, 4 dedos. Exactamente aquí donde vamos a hacer la perforación. 4 dedos. Y vamos a colocar el nivel. Vamos a tratar de que quede derecho. Ahí. Si ustedes ven la borbita, quedó derechito aquí. Aquí tenemos los 4 dedos exactos y aquí hay nivel. Ahora marcamos para instalar los ramplus, los chazos, como lo quieran llamar o lo llamen en su país. En Colombia le dicen chazo, en Venezuela le dicen este tipo de conexiones ramplus. No sé cómo lo llamarían en su país, déjenlo en la casilla de los comentarios cómo lo llamarían lo que vamos a usar ahorita en este momento, los conectores. Bueno, ahora volviendo, aquí marcamos nuevamente
donde vamos a perforar. Esto es suficiente, con 4 tornillos es bien porque la evaporadora es pequeña. Vamos a ponerle 4 tornillos. Bueno amigos, ya instalamos lo que es la platinita. Le hicimos nivel, aunque ustedes se fijan aquí en la columna pareciera que fuese quedado torcido. Pero con el nivel es el que mata todo. Ustedes ven aquí el nivel, quedó derechito la placa, la lata. Entonces, ahora viene en la abertura donde va a hacer la tubería de tanto el de cobre como la de desagüe, que es la que pasa de este lado. Lo que podemos hacer es medir donde entra el gancho. Este es donde entra el gancho, donde se engancha aquí con la lata. Medimos cuántos centímetros hay de aquí para saber dónde vamos a perforar. Mayormente son entre 10 y 15 centímetros. Aquí te está midiendo 10 centímetros exactos. Agárrate y mides aquí. Suponiendo que aquí van en todo el medio, sería 10 centímetros. Desde aquí va la tubería. Pero otro tips que yo les tengo para hacerlo más rápido, porque eso depende del tamaño del aire, pero mayormente ustedes marcan con su mano 4 dedos, que es suficiente. Y aquí hacemos la apertura. Si se dan cuenta, es lo mismo que medimos anteriormente. Ok, ahora cuando empecemos a abrir el hueco, lo ideal que quede al nivel lo más bajo, que claro, no sobresalga tampoco de la consola. La consola cierra aquí y aquí es donde él llega. Para que se vea estético, que no llegue más abajo. Hay que hacerlo al nivel de la raya, porque el desagüe, que yo he visto que cometen el error, que lo ponen muy alto, y claro, cuando va a bajar el agua, sube la manguera, entonces hay un problema porque hay un desnivel y el agua empieza a botar al frente de la consola, empieza a botar agua, porque no le hicieron caída. Entonces la caída que podemos hacerle máximo es al nivel de donde cierra la consola. Entonces agarramos el nivel para medir más o menos dónde lo vamos a hacer. Agarramos aquí, dijimos que hay que tirar la raya donde íbamos a empezar a abrir el hueco. Aquí hacemos de esta manera. Perfecto. Si dan cuenta que está al nivel, y hacemos un cuadrito nada más. No hace falta que sea muy grande. Un cuadrito de este tamaño. Perfecto. Ahora vamos a perforar aquí, que vamos a pasar todo por este lado. Bueno amigos, ya estamos abriendo la caja de la condensadora para sacar lo que es la cinta vinilo. Y la voy a mostrar ahora que trae la caja de la condensadora. Vamos a abrirlo. Y él te trae las tuberías. Ya cuando compras un aire nuevo te viene todo para instalarlo. Y este es el cable de señal que necesitamos para conectar en este momento la carita. Vamos a quitarle la bolsa para que vean cómo se ve la condensadora. Y qué es lo que trae. Estos son las tuberías. Como es un aire 12.000, te trae una tubería de 1/4 y la otra, viendo la medida, porque hay unas que te traen de media o 3/8. Este es de media. Te trajo tubería de media y de 1/4. Ya trajo todo para instalar. Trajo su cable de señal. Trajo la manguera de desagüe para la carita o el evaporador. Y trajo la que es la cinta para forrar la cinta vinilo, para forrar la tubería. Bueno, vamos a instalar la carita, que se vaya viendo todo. Bueno amigos, como se puede observar aquí, el paquete trajo sus ramplus, hochazo y su tornillo. Trajo lo que es la cinta vinilo, que la vamos a usar ahorita aquí. Vamos a envolver todo junto. Y el cable de datos que vamos a conectar en este momento. Todo eso lo vamos a pasar aquí. Ya abrimos lo que es el hueco donde vamos a pasar la tubería. Ve que abrimos al nivel. Se observan aquí. Perfecto. Y a 4 dedos aproximadamente. Excelente. Vamos a pasar el cableado. Bueno amigos, ya vamos a instalar lo que es el cable de datos. Aquí tenemos el orden. Siempre mayormente el orden es, primero es el marrón y luego es el azul. Y este es el color, siempre este color va a ser el tierra. Este es el tierra, el que siempre va a ser amarillo con verde. Este orden, en realidad ustedes lo pueden conectar como ustedes quieran, siempre y cuando que en la condensadora lo conecten en la misma forma, porque tiene número 1 y número 2. Entonces si ustedes ponen el número 1, el azul, en la condensadora, tiene que ir el número 1 también en la condensadora. Igualmente, si el número 2 ponen el marrón, tiene que ir el número 2
en la condensadora del marrón. Vamos a hacer la instalación para que ustedes observen. Aquí, ya abriendo la carita, vamos a hacer la instalación del cableado. Lo que tenemos que quitar este tornillo. Quitamos el tornillo. Si ustedes observan aquí lo que les acabo de decir, número 1, número 2 y el tierra. Es muy fácil la conexión. Entonces lo que hacemos es pasar el cable por aquí atrás. Observan ustedes aquí. Pasa el cable por aquí. Lo pasamos. Vamos a doblar un poco para tener más comodidad la consola. Y procedemos a hacer el armado. Quitamos el cable, quitamos este segurito. Esto es para agarrar el cable y el cable quede mejor sujetado. Le quitamos lo que es este gancho, colocamos aquí y empezamos a hacer el orden. Dijimos que en el 1 vamos a conectar el azul. Aflojamos el tornillo, conectamos el azul. Vamos con el número 2. Conectamos el 2. Ahí tenemos, conectamos en el 1 el azul, el 2 el marrón y el amarillo con verde. Este sí tiene que ir porque sí en lo que él tenga el símbolo de tierra. Este es en todos los cableados eléctricos, este es el símbolo tierra. Entonces vamos a sacarlo aquí. Este sí viene de una manera distinta, hay que sacar todo lo que es el seguro. Lo conectamos así. Conectamos. Ya lo que es la parte eléctrica ya lo acabamos de conectar, lo que va en la evaporadora o en la carita. Ya aquí no vamos a hacer más nada. Lo que terminamos ahora es de armar. Recordamos que el 1 colocamos el azul, el 2 el marrón y el 3 viene siendo el tierra por el símbolo. Así debería también estar en la condensadora cuando vayamos a instalarlo. La cerramos. ¿Qué hacemos en este momento? Vamos a agarrar y vamos a echarle cinta a la tubería, porque ellos de por sí ellos buscan de sudar un poco. Entonces vamos a hacerle cinta, siempre tratando de colocar el tubo de agua siempre que quede por debajo. Como de esta manera. Agarramos un pedazo de cinta. El cableado no tanto, el cableado le echamos cinta ya cuando lo tengamos afuera. En este momento vamos a hacer esta conexión, como estamos viendo aquí. Ok, ¿por qué envolvimos estos dos con cinta vinilo? Porque estos son los tubos, busca siempre de condensar. Entonces lo que hacemos es mantener la temperatura interna para que no gotee y vaya a manchar las paredes. Y mayormente esto no le echan cinta vinilo y es el error que cometen. Ya con el aire, con el tiempo, empieza a manchar las paredes internamente porque hace condensación. Entonces nosotros estamos evitando de que haga ese tipo de condensación ya cuando instalemos el aire. Ahora vamos a pasar todo. Bueno amigos, ya instalamos lo que es la consola, la carita. Quedó perfecto. Como les dije, solo un pequeñito detalle, pero eso lo tapamos con yeso o pintura, pero quedó perfecto. Todo salió hacia el otro extremo. Ya les voy a mostrar cómo quedó. Y colocamos el nivel. Colocamos el nivel del aire y miren, quedó derechito. Y esto es la manera de cómo instalar una evaporadora
lo más estético que se puede para que el cliente vea que hicimos una buena instalación. Amigos, este es el otro lado del extremo donde pasamos las tuberías. Aquí están, no le quitamos los tapones para que no le entre tierra ni agua, porque en este momento está lloviendo, está llovinando. Aquí pasamos lo que es el cable eléctrico y el de señal. Lo vamos a pasar de aquí a esa placa que está aquí arriba. Vamos a hacerla, ya pasamos el aire, ya como se ve el evaporador, ya lo pasamos, ahí está. Vamos a hacerle las conexiones. Ya conectamos la tubería y media, vamos a apretarla, y la de un cuarto la apretamos de último para que no nos estorbe. Otra cosa que quería acotarle era de que mayormente veo que le ponen teflón. Es un gran error, no les pongan teflón, ya que ellos vienen, el cobre ellos sellan junto con por eso que esta tuerca es cónica, las conexiones son cónicas. Al apretar aquí, como se puede observar, al apretar aquí, ellos sellan. Como están observando aquí, no necesita echarle teflón. Cometen el error las personas, echarle teflón, o los técnicos, y cuando apretan la tuerca se parte. He visto muchas tuercas rotas y ahí produce fuga porque no tienen la misma presión. Es preferible que tú le hagas el avellanado nuevamente, está echándole teflón. Mayormente le echan teflón es porque como el avellanado está un poco mal, pensando que echándole el teflón deja de botar gas, y a la final sí sigue botando. Entonces vamos a apretar nuevamente. Bueno amigos, ya hicimos las conexiones a la condensadora, lo que es el tubo de media y de un cuarto. Como lo dije anteriormente, sin echarle teflón, ellos tienen un torque. Bueno, con la experiencia te va diciendo poco a poco, pero ustedes cuando vayan apretando, ustedes sienten ya cuando el tubo ya queda firme. Cuando queda firme, lo apretan un poco más y eso sería lo suficiente. Porque el tubo está nuevo, ya él ya ahí sella ya junto con la tuerca. Y la conexión eléctrica, como habíamos hablado, como mostramos en ella anteriormente, que dice el número 1, que pusimos el azul, número 2 que pusimos el marrón, y el tierra que va conectado aquí a la lata de la condensadora. Ahora vamos a agarrar y vamos a envolver lo que es la tubería de cobre. Por aquí la pasamos. Vamos a acomodarla mejor y pasar el cableado eléctrico y vamos a echarle su cinta vinilo para que quede un trabajo impecable. Bueno amigos, ya le soltamos las dos llaves, ya están abiertas. Ya le hicimos el vacío y soltamos las llaves. Ya nos marca como este refrigerante R410, digamos que en apagado o en reposo, el refrigerante te va a marcar la presión entre 230 a 250. Como ve, aquí nos está marcando 230. Tiene su refrigerante completo. Encendido debería marcarnos entre 100 a 170. Ese es el rango de funcionamiento del R410. Ya le hicimos ya el vacío, ya conectamos la tubería. Falta en usar la cinta vinilo para que quede mejor estético y bien cubierto las tuberías. Ya estamos haciendo una prueba y vamos a proceder a probar el aire. Amigos, aquí estamos haciendo el punto eléctrico, lo estamos sacando de esta caja de breaker. Le estamos conectando ese protector que ustedes ven ahí. Eso es un protector de 220 digital, la cual se gradúa el voltaje, tanto el de baja como el de alta, y el tiempo que él se va a disparar. Entonces vamos a conectarle su protector. Bueno amigos, ya instalamos lo que es la parte eléctrica, ya instalamos los breques y el protector. Vamos a encenderla, es digital, ahí marcó. Perfecto, y lo mostró fue el mínimo de corriente, lo alto y el tiempo que va a durar en disparar. Ahorita nos está marcando que 180 segundos para luego hacer su activación. Vamos a esperar que active y luego vamos a prender el aire. Bueno amigos, ya está por disparar el protector. Vamos a ver que dispare y nos dé el inicio de luz verde para poder encender el aire. Listo, ahí nos está marcando el voltaje actual de la casa. Nos está marcando en la barrera entre 202 y 203 voltios. Perfecto. Vamos a encender el aire. Vamos a encender aquí.
los grados. Aquí colocamos que fuera en cool y aquí lo colocamos en high. Este es un control Sony View. Esta será la configuración perfecta. Aquí lo vamos a dejar en modo que encienda el compresor de una vez y aquí el abanico lo dejamos en high. Presionamos aquí donde dice speed. Ya encendimos el aire, aquí lo dejamos al máximo. Está funcionando. 16 grados, perfecto. Está frío aquí. Bueno amigos, ya estamos aquí arriba viendo la condensadora Sony View. Ya vimos que la presión y el aire está, lleva un buen rato encendido, está en 120 y nos está marcando el consumo 4.9 y 5 amperes. Y eso es lo que nos muestra aquí en las leyendas. Nos dice que la corriente nominal es 5 amperes. No sé si lo observan aquí. Corriente nominal, ahí ya lo muestra, 5 amperes. Bueno amigos, ya con esto ya hemos finalizado una buena instalación. Espero que se suscriba, le dé like, le den compartir, así para que le llegue más información de este tipo. Chao, chao amigos. Los que llegaron al final y tengan algunas dudas, voy a dejar en la descripción del video un enlace de mi página web, la cual explica con más detalle todo el proceso, totalmente gratis. Lo único que les pido es que se suscriban, le den like, le den compartir, ya que de esta manera me están apoyando. Gracias.